Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de los registros de la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Gracias a todos por estar aquí en esta sesión. Sabéis que los registros son un punto clave para la Sociedad Española de Nefrología y yo, como coordinador de los mismos, os agradezco que estéis aquí con nosotros y os quería presentar algunas novedades que estamos poniendo en marcha. Probablemente muchas de ellas ya las conozcáis, pero no quería dejar de enseñaros los avances en una presentación de 5 minutos que he titulado La nueva era del registro de la SEN, no solo un mero lavado de cara. Estos son mis conflictos de interés que no influyen. Y lo primero que quería hacer era un homenaje. Ya estás aquí, Emilio. Es que tenía esta primera diapositiva y como no llegabas, quería hacer un homenaje al señor que nos ha traído hasta aquí, que no es más que nuestro presidente, Emilio, y bueno, gracias al cual pues los registros están como están, se han desarrollado como se han desarrollado y tenemos la evidencia científica que tenemos. En el último año, situaciones que han acontecido. La primera, respecto al RER, que ya no es RER, sino que va a pasar a llamarse REDIT, Registro Español de Diálisis y Trasplantes. Sabéis que es el único registro que está alojado fuera de la web de la Sociedad Española de Nefrología y que compartimos junto con la Organización Nacional de Trasplantes. Y además del cambio de nombre, nos hemos propuesto la publicación de los datos una vez al año. Para esto estamos trabajando duramente. Sobre todo está trabajando duramente nuestra compañera Beatriz Maillo, que la verdad que ha hecho un esfuerzo enorme para esta primera publicación, que ahora mismo está lista para enviar, está con las últimas revisiones de todos los autores para enviar a publicación. Está acordado con los editores que sea en nefrología, en un artículo especial y que iremos publicando año a año como tantas sociedades hacen, porque es una fuente de datos citable muy importante. ¿Qué más cosas han pasado en el último año? Bueno, teníamos abiertos numerosos registros y algunos de ellos los hemos ido cerrando por diferentes razones. El primero de ellos es el de calcifilaxis, que estaba a cargo, el coordinador era Vicente Torregrosa, y en principio hicimos una oleada final en enero, una batida final de casos hasta alcanzar más de 60 y está pendiente de publicación, con lo cual esto está en sus manos, pero yo creo que antes de final de año conseguiremos rematar esa publicación. En cuanto al resto de registros que hemos cerrado, pues principalmente ha sido porque ya no tenía mucho sentido tenerlos abiertos, porque no teníamos muchos más datos que incluir, como por ejemplo el registro de la COVID, el registro de fracaso en el agudo relacionado con COVID, el registro de hemodiálisis diaria o el registro de virus de la Sociedad Española de Nefrología. Yo creo que es bastante sencillo comprender por qué hemos cerrado cada uno de ellos, pero en cualquier caso estaban inactivos, no se estaban registrando nuevos datos, con lo cual tener registros abiertos no tiene mucho sentido. Y los que quedan ahora mismo son los que muestro en la pantalla: Alport, ERCA, diálisis y trasplante es el REDIT de ahora, glomerulonefritis, poliquistosis, aféresis y hemodiálisis domiciliaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, hemos hecho un parón. Todo el que entre a la web ahora mismo de los registros se encontrará con una noticia en la que comenta que hasta el 2 de enero no se van a poder introducir datos. Y esto es porque nos hemos planteado hacer una renovación de todos los registros y, de hecho, la propuesta concreta es hacer un registro único de la Sociedad Española de Nefrología del que dependan todos los registros. Y ahora, en la siguiente diapo, os voy a explicar lo que eso significa. Para eso realizamos un proceso abierto para que las empresas que estuvieran interesadas en desarrollar este proyecto mandaran su propuesta y su presupuesto. Finalmente se deliberó en junta directiva y se decidió que fuera Evidence, que es una empresa que conocéis porque en realidad es la actualización de Pulso, la que va a llevar a cabo este registro y con la que estamos trabajando. Desde hace ya algún tiempo, tanto yo como coordinador de los registros de la sociedad como cada uno de los coordinadores de los diferentes registros. ¿Qué cosas nuevas vamos a tener? Bueno, cosas nuevas a nivel logístico de cada centro. Cada centro va a tener un responsable único de registros de la Sociedad Española de Nefrología. Muchos de los jefes de servicio responsables del centro habréis recibido una notificación de la Sociedad Española de Nefrología para pediros que nos digáis quién va a ser el responsable del centro, y esta será la vía de comunicación con la SEN.
¿vale? Coordinación de cada centro con la coordinación de registros de la Sociedad Española de Nefrología. Esto no significa que esa persona tenga que rellenar todos los registros de su centro, ni mucho menos, porque eso sería una locura, sino que esta persona puede nombrar a quien desee de su servicio bajo su, entre comillas, entendedme, mandato o coordinación, para que rellene cada uno de los registros. Cosas importantes respecto a esto: el coordinador de registros de cada centro y el coordinador de registros de cada registro va a poder descargar sus datos. ¿Por qué? Bueno, esta es la manera en la que nosotros hemos pensado que se le puede sacar partido a cada uno de los registros desde los centros. Si yo tengo una persona que va a registrar, por ejemplo, estoy viendo a Mónica allí, el registro de poliquistosis, cada centro esa base de datos la puede utilizar como algo propio, porque la va a poder descargar siempre que quiera, es decir, no va a necesitar tener una base paralela en su centro, y además el coordinador de registros va a tener accesible siempre esa base de datos para recoger todo. ¿Qué más cosas? Bueno, cada uno de los autores, cada uno de los coordinadores, cada una de las personas que introduzcan datos va a tener un desplegable propio del centro para elegir quién es el que está introduciendo los datos, de manera que, además de ser la propia base de cada servicio, también formen parte de la autoría de todos los artículos que se publiquen, que, según las bases de la Sociedad Española de Nefrología, debe ser una publicación al menos cada 2 años. En exclusiva os voy a contar cómo va a quedar la web, porque he dicho no es un mero lavado de cara, pero también es un lavado de cara a lo que vamos a llegar. Esto sería la entrada al área privada, y esta nueva web va a tener como características, yo creo que esto es casi lo más importante, que cada paciente va a tener un ID único, que va a ser el DNI. Va a ser el DNI en el momento que nosotros introducimos los datos, porque ese DNI se va a transformar en un código para anonimizar ese DNI, que sabéis que si no, no se podría utilizar como tal. Pero cada vez que uno introduzca el DNI, va a saber si ese paciente está registrado o no. Y está registrado en todos los registros de la SEM, porque, como digo, la idea es generar un registro único de la SEM que tenga como patas cada uno de los registros. ¿Y esto por qué? Bueno, sobre todo porque así los registros van a poder compartir datos entre sí. Datos para evitar repeticiones, pero también datos que nutran cada uno de los registros. Igual yo no tengo una variable en mi registro que finalmente sí está en otro, y eso me puede interesar. Y evito errores, por supuesto. En el momento que, por ejemplo, en el conjunto mínimo de datos que hemos seleccionado, fecha de nacimiento, sexo, edad no, porque es fecha de nacimiento, eso está mal, factores de riesgo cardiovascular y raza, en el momento que esto está relleno, que será la primera vez que alguien introduzca al paciente en el registro general, estos datos ya van a permanecer. Una persona que rellene que es diabético, por ejemplo, no deja de serlo, y entonces siempre permanecerá como diabético. La fecha de nacimiento, que es un dato basiquísimo, pues son datos mínimos que cada vez que queremos introducir un paciente tenemos que rellenar para poder pasar a la siguiente pantalla. Siguiente pantalla, que sería esta. Esto es preliminar, por favor, no lo toméis como algo definitivo, pero bueno, yo creo que sí que sirve para que veáis un poco cómo funciona. ¿Se ve el ratón, verdad? Sí, esta sería la ficha del paciente que acabamos de rellenar. Hasta que esto no se ponga en verde no podemos pasar a lo siguiente. Y luego ahí ya sí podríamos elegir lo que quisiéramos de cada uno de los registros para poder introducir los datos. ¿Qué datos? Bueno, pues son las variables que nosotros estamos trabajando con cada uno de los coordinadores. Es decir, nosotros introducimos la ficha del paciente, se genera un código vinculado al DNI, pero que está anonimizado, y posteriormente, electivamente, ya elegimos el registro que queremos rellenar, de forma que puede ser que un paciente tenga rellenos varios registros previamente, y esas variables son compartibles. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el registro de glomerulonefritis. En el momento que se incluya la variable biopsia renal, es rescatable por otros registros, y eso nos da la etiología de la enfermedad renal, y yo creo que es muy interesante. Creo que esta es la última diapo, en la que os quiero enseñar alguna cosa nueva ya de cada uno de los registros. En principio, bueno, el panel será más o menos así. Y yo creo que cosas importantes, más allá de las variables compartidas que ya hemos comentado, es que vamos a marcar algunas variables obligatorias. Por ejemplo, y por seguir con el mismo registro, en glomerular no se va a poder avanzar, no se va a poder validar ese registro si nosotros no ponemos el diagnóstico del paciente. Entendéis que no tiene sentido, pero igual lo que no sabéis es que hay pacientes incluidos en ese registro que no tienen la etiología puesta, no tienen el resultado de la biopsia. Y esto es un dato pues que no tiene ningún sentido rellenar un paciente de esa manera, ¿no? Y además no va a haber ni una sola variable que sea una cadena, para que todo esto sea explotable de la manera más sencilla posible.
Y esto es todo lo que os quería contar a modo de introducción. Esto va a estar operativo al completo el día 2 de enero de 2025. Todos me conocéis, todos tenéis mis datos, mi email. Yo no me voy a alargar más en esto, pero cualquier iniciativa, cualquier idea que tengáis, pues encantado de recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borja, por la presentación. Muy importante cómo están trabajando con el tema de registros, cómo han avanzado y cómo van a seguir trabajando. Y muy importante cuando haya esa interacción con otras sociedades científicas. Quiero saludar a todos los que están acá presentes y saludar, por supuesto, al resto de colegas y amigos que hacen parte de este simposio, de esta actividad que estamos haciendo en horas de la tarde. A continuación presento al doctor Jesús Emilio Sánchez, ampliamente conocido por todos ustedes. Doctor Jesús Emilio Sánchez es nefrólogo del Hospital Universitario Central de Asturias y actualmente el presidente de la Sociedad Española de Nefrología. Doctor Emilio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por su presencia. Beatriz Maillo, la responsable del registro de enfermos renales, no ha podido estar aquí hoy presente y ha trabajado duro hasta el último minuto para que esta presentación estuviese presente, estuviese aquí con nosotros, que la pudiésemos compartir, y al no poder venir, pues bueno, yo la recibí ayer y voy a hacer lo posible por transmitir los datos que ella había preparado y que quería que compartiese con ustedes. Ninguno de los dos, ni ella ni yo, tenemos ningún conflicto de interés para esta sesión y, como saben, el Registro Español de Enfermos Renales sale de la colaboración de distintas entidades. La SEN, la Sociedad Española de Trasplante, que se ha incorporado en los últimos años, los registros de las comunidades autónomas, la Organización Nacional de Trasplantes, y entre todos elaboramos el Registro Español de Enfermos Renales, que, como acaba de decir Borja Quiroga, pasa a llamarse Registro Español de Diálisis y Trasplantes. Estas son algunas de las personas a las que les tenemos que agradecer estos registros. Seguro que hay muchas más, pero no nos cabían más. Entonces, así ha quedado. Tenemos que seguir agradeciendo a los coordinadores autonómicos, a las sociedades regionales y autonómicas de nefrología, a los hospitales y centros de diálisis que aportan sus datos y a las direcciones generales de salud pública de las comunidades autónomas. Como les decía, el registro ha cambiado de nombre y además se ha hecho la actualización del registro del año 2022 para cargar en la página web de la Sociedad Española de Nefrología el informe definitivo, que hasta hace unas semanas era un informe aún provisional. Este es el guión de la presentación y voy a empezar diciendo que la incidencia de tratamiento renal sustitutivo en España por tercer año consecutivo se mantiene estable. Después de la pendiente que supuso la década pasada, donde año tras año se iban superando las marcas del año anterior, después de la bajada del COVID, nos hemos estabilizado en torno a los 150 pacientes por millón de población. Cuando hablamos de la comparación de España con los países de nuestro entorno, tenemos que decir que España ocupa una situación intermedia entre muchos países del norte de Europa que tienen unas tasas de incidencia relativamente bajas y otros países como sobre todo los del arco mediterráneo, que sorprendentemente, y a pesar de la dieta mediterránea, a pesar de que tenemos menos eventos cardiovasculares, en el tema de la entrada en programas de diálisis y trasplante, son estos países los que lideran la clasificación en Europa, ¿no?, de una forma llamativa. En relación a las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, en el año 2023, al hacer las comparaciones respecto a 2022, se produjo un descenso del 2% en el número de pacientes incidentes en hemodiálisis, un incremento del 2% en los que empezaron en diálisis peritoneal y, el dato más llamativo, un incremento del 22% en el número de pacientes que obtuvieron un trasplante renal anticipado. Sin embargo, y como ya se comentó anteriormente, un aspecto preocupante es la disparidad entre las distintas modalidades de tratamiento renal sustitutivo cuando hablamos de las distintas comunidades autónomas y en relación tanto a las terapias de diálisis domiciliaria como al trasplante anticipado. ¿Cómo podemos explicar, y me lo invento, que un paciente de Murcia puede ser diferente a uno de Almería? ¿Por qué uno de Lugo puede ser diferente a uno de León? Seguramente compartimos genotipo, alimentación, compartimos un montón de problemas y, sin embargo, esta es la situación. Quizá las autoridades sanitarias, pero también los servicios de nefrología estén aquí implicados.
Cuando comparamos los datos de España con otros países de nuestro entorno, como pueden ver, cuanto más al norte se esté en Europa, mayor penetración de las técnicas de diálisis domiciliaria y también altas tasas de trasplante renal anticipado. Lo que siempre dice la doctora Slone y muchas otras personas, una técnica, una situación no compite con la otra. Por lo tanto, cuanto más al norte, como digo, mejor. Tratemos de buscar este modelo de éxito. Aquí está España, que no estamos mal. Cuando hablamos de los grupos de edad, pues la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo en el año 2023, pero también en los años anteriores, son personas de más de 65 años y una cuarta parte son mayores de 75 años. En relación a las enfermedades de base y utilizando los criterios de 2018 de la Asociación Europea de Nefrología, como siempre, desde que hacemos los registros, la enfermedad renal diabética es la causa principal de la llegada a los programas de diálisis y trasplante, seguido de las glomerulonefritis y de la nefropatía vascular, nefrosclerosis, todo ello junto. El resto de las enfermedades son menos frecuentes. De todas maneras, la presencia de cada una de las enfermedades de base es distinta en función del grupo de edad del que estamos hablando. Cuando hablamos de edades más jóvenes, la causa fundamental es la enfermedad glomerular la que lleva a estas personas, estos pacientes, a tratamiento renal sustitutivo o a diálisis, a tratamiento renal sustitutivo incluyendo diálisis y trasplante. Sin embargo, en edades mayores es la diabetes y la hipertensión o nefrosclerosis la que con más frecuencia conlleva la aplicación de una terapia de renal sustitutiva. La diabetes, sorprendentemente, y a pesar de que a nivel de la población general parece que no tiene fin, que no deja de crecer, en los últimos años ha sufrido un pequeño retroceso, sigue siendo muy prevalente, sigue siendo la principal causa de entrada en los programas de diálisis y trasplante, pero ha sufrido un retroceso como causa de la propia enfermedad, tanto si lo miramos desde el total de la población como solo en aquellos pacientes que tienen toda la información catalogada. Siempre está ahí, pero como digo, con un pequeño retroceso. La incidencia de diabetes tampoco es la misma en toda España y de forma histórica la comunidad de Canarias, las Islas Canarias junto a Ceuta y Melilla son las que incorporan mayor porcentaje de pacientes con diálisis. En relación a la incidencia por cada una de las comunidades autónomas, tenemos comunidades autónomas que están bastante por debajo de la media, especialmente Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y otras que estamos bastante por encima de la media. Y sorprendentemente aquí está Asturias. Yo como asturiano siempre me llama la atención y estamos intentando analizar cuáles son las causas, porque como digo, no creo que seamos muy diferentes de los cántabros, nuestros vecinos, de los gallegos, nuestros vecinos y los leoneses que están aquí abajo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en este aspecto. Por lo tanto, acabando con la incidencia, estabilidad, la diabetes mellitus siempre presente como principal causa, aunque se ha estabilizado también en los últimos años, y la proporción de cada una de las modalidades, ligero disminución de hemodiálisis, ligero aumento de diálisis peritoneal y sobre todo un incremento abrumador del trasplante renal anticipado. Hablemos ya de prevalencia y en el año 2023, o acabamos 2023, con una prevalencia de 1.400 pacientes por millón de población, un dato similar al del año 2022. En relación a la prevalencia, España ocupa uno de los lugares más destacados en el entorno europeo, nuevamente, como digo, con países de nuestro entorno, Grecia, Portugal, aquí se incluye también la parte francesa de Bélgica. Y digo sorprendente porque, como digo, somos países que desde el punto de vista cardiovascular tenemos un perfil significativamente bueno. Quizá podríamos decir que la longevidad que se asocia a estos países del arco mediterráneo probablemente contribuya a que estas personas que duran más tengan más riesgo de luego llegar al tratamiento renal sustitutivo y de que aquí pueda venir. En relación a las modalidades de tratamiento renal sustitutivo en los prevalentes, el modelo español, el modelo Marca España, es un modelo de éxito. Es un modelo de éxito porque más de la mitad de la población en tratamiento renal sustitutivo y cada vez más está trasplantada. La población en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, pues o se mantiene o tiene una ligera tendencia a la baja. En porcentajes, el 56% de la población en tratamiento renal sustitutivo está trasplantado, un 39% está en hemodiálisis y un 5% está en diálisis peritoneal. En este sentido, sube el trasplante, baja la hemodiálisis y se mantiene estable la diálisis peritoneal.
En relación a los grupos de edad, nuevamente, más de la mitad de los pacientes tienen más de 65 años y más de un 25% tienen más de 75 años. Y en relación a la edad y el tratamiento renal sustitutivo, como no puede ser de otra manera, los grupos de edad más jóvenes están fundamentalmente trasplantados, los pacientes de más edad están fundamentalmente en diálisis y están sobre todo en hemodiálisis. La relación por comunidades autónomas también es diferente. Hay comunidades autónomas como el País Vasco que lo está haciendo extremadamente bien. 2 de cada 3 pacientes en tratamiento renal sustitutivo están trasplantados. ¿Qué modelo a seguir, ¿no?, frente a otras que estamos un poquito peor? Optemos por ese tipo de modelos de éxito. En relación a las comunidades autónomas, pues en la prevalencia hay algunas con poca prevalencia, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y otras que están en la zona media, finalmente las que tienen mayor prevalencia, Canarias, por esa alta prevalencia también de diabetes, Aragón y Asturias, seguidas de Cataluña. Por lo tanto, concluye esta parte de prevalencia diciendo que más o menos la prevalencia se mantiene estable, que lo que más llama la atención de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo es la subida continua en la prevalencia de trasplante renal y el tema de la diabetes. Hablemos ahora del trasplante renal en sí mismo y en números absolutos. En el año 2023, ya lo anunció en la ceremonia de inauguración Beatriz Domínguez, hemos batido el récord de trasplantes, hemos batido la tasa de trasplantes por millón de población. En 2023, casi 3.700 trasplantes, una tasa del 77 por millón de población. Fíjense en las curvas, la caída del año 2020 por el COVID y el ascenso con esta pendiente tan acusada del número de la actividad trasplantadora. Una actividad trasplantadora que se basa sobre todo en el crecimiento de la donación en pacientes en asistolia frente a los pacientes en muerte encefálica, que año tras año está retrocediendo, y a un mantenimiento o incremento ligero en el número de pacientes con un trasplante renal de donante vivo. Nuevamente, importantes diferencias entre las comunidades autónomas, y aquí, en este número del año 2023, pues Cataluña ha sido el gran líder en el trasplante, lo está siendo en los últimos años, y ha sido líder en todas las modalidades de donación que trabajamos. Por lo tanto, mi enhorabuena, modelo a seguir también. Estos datos hacen que España se posicione junto a Estados Unidos a la cabeza mundial en tasas de trasplante. Esto es el esfuerzo y el mérito de todos ustedes, de la Organización Nacional del Trasplante, de las autoridades que rigen la sanidad, y es un modelo altamente exportable y a seguir. Estas altas tasas de trasplante hacen o podrían hacer pensar que los pacientes en lista de espera están bajando. Y si se dan cuenta, desde lo que va de siglo, apenas se ha modificado el número de pacientes que están en lista de espera frente al continuo aumento de pacientes trasplantados. Esto habla en relación a los incrementos sucesivos de la incidencia y la prevalencia en los años anteriores. Por eso no somos capaces de limpiar esta lista de espera. Siempre queda ahí un remanente importante. De todas maneras, la evolución de estas curvas me hace pensar que quizá para el año que viene, por fin, se puedan cruzar. Qué gran momento sería ese. La relación pacientes en lista de espera frente a donaciones también es dispar, y nuevamente los datos de Cataluña son los más espectaculares de todos los que hay. De todas maneras, el trasplante también tiene o puede tener su duración, y todos los años, si se mantiene estable este dato, entre el 2,5 y el 3% de los pacientes que están trasplantados vuelven a diálisis después de haber perdido la función renal del injerto. Un dato estable que nos tiene que ayudar a pensar en la dimensión de las unidades de diálisis para que podamos acoger no solo a los pacientes incidentes por primera vez, sino a estas personas que pierden la función del injerto. Finalmente, unos análisis de supervivencia que se han podido hacer con el 92% de la población española en tratamiento renal sustitutivo, porque hay algunos que no tenían todos los datos. Finalmente se escoge al 92% de esta población, y podemos decir que los datos de supervivencia, vamos a hablar primero de trasplante, de pacientes trasplantados como de injertos, los datos de España están en absoluta consonancia con los los datos medios de toda Europa. Una supervivencia de las personas del 98% el primer año, 97 a los 2, 92 a los 5, y en el caso de los injertos, 92% de supervivencia al año, 90% a los 2 años y 80% a los 5 años. Unos datos que eran importantes en esta cohorte 2013-2017, pero que en la cohorte 2016-2020 son aún mejores. Y si hablamos de todos los pacientes
todos, incluyendo trasplante, como pacientes que están en diálisis, la supervivencia. En este caso estamos hablando de los pacientes que reciben un trasplante de donante vivo. La supervivencia es todavía mejor, casi al 100% al año, 99 a los 2 años, 98 a los 5, mejor aún en esta cohorte de 2016 a 2020, y todo ello muy pareado con los datos europeos. Acabo estos datos del trasplante diciendo que la actividad no para de crecer, que los donantes en asistolia son los que más han crecido en los últimos años, que también ha aumentado la donación en vida, que hay importante variabilidad entre comunidades autónomas y que la supervivencia están en consonancia con los datos de Europa. Y finalmente, la supervivencia global de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, una supervivencia al año en la cohorte previa 2013-2017 del 91%, 83 a los 2 años 60%. Esto es muy importante porque hay que decir a los pacientes que empiezan tratamiento renal sustitutivo que a los 5 años solo 6 de cada 10 van a seguir vivos. La cohorte de 2016 a 2020 arroja unos datos significativamente mejores, y en todos estos datos estamos un poco mejor que el global de Europa. Y si hablamos solo de pacientes en diálisis, fíjense que a los 5 años en la cohorte inicial solo el 52% están vivos, y en la cohorte más moderna, la que llega hasta 2020, el 20% han fallecido a los 2 años. Esta es la evolución de la mortalidad, un 8%, sin cambios en los últimos años, sin cambios en función de la modalidad de tratamiento renal sustitutivo, y con esta distribución de que siempre más en hemodiálisis que en el resto de las modalidades, siempre más en pacientes de edad avanzada, como es lógico, que en pacientes jóvenes. Y sabed que las enfermedades cardiovasculares y las infecciosas son las principales causas de mortalidad en los pacientes en diálisis, y en el caso de los pacientes trasplantados, además de estas patologías, hay que añadir a los tumores, a las neoplasias, como una causa cada vez más importante de mortalidad. Estas son las conclusiones de esta fase, y esta es la diapositiva final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Hacemos un debate al final con todos los ponentes, y en el Congreso Español de Nefrología, que también es iberoamericano, no podíamos dejar de invitar a nuestros amigos de Argentina y de Uruguay, Carlota González Vedat y Guillermo Rosadíez, que trabajan intensamente por el registro latinoamericano de enfermos renales, y que hemos querido colocar en esta sesión precisamente para buscar también esas diferencias epidemiológicas de nuestros compañeros del otro lado del océano. Cuando queráis, es vuestro turno. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar mi más sentido, todo mi afecto y mi más sentido reconocimiento en este momento tan especial que vive la Comunidad Valenciana y nuestros colegas, y a la vez que agradecer a los organizadores de esta actividad por la invitación que nos cursaron al SLAN y al Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal, cuya coordinación comparto con el doctor Rosadíez. Mi presentación va a ser sobre el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal. No tengo ningún conflicto de interés para declarar, y voy a empezar un poco por mi posición y mi edad. Ya puedo hablar de historia. Yo aclaro que estoy casi en retirada, y entonces me considero con derecho un poco a hablar de esto. Los antecedentes del registro comienzan en 1988, cuando la OPS, en el primer consenso sobre enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante, empezó a hablar de registros. El registro latinoamericano se reconoce formalmente en 1990, cuando SLAN toma conocimiento de la tarea del registro del Cono Sur, que en ese momento publicó datos de 5 países, y en el 5º Congreso SLAN de Quito, Ecuador, en 1991, se crea formalmente el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal, teniendo como actividades iniciales, en 1993, la publicación del primer informe de diálisis del año 1991. Cuando hablamos de la historia, el registro rápidamente, una vez conformado y con una visión moderna
sistémica. Formuló cuál era su misión, que era conocer las características demográficas de la población con enfermedad renal crónica y el impacto que el tratamiento tenía en la historia natural de la enfermedad, establecer y describir la evolución de los aspectos organizativos del tratamiento en Latinoamérica y promover a su vez, también atendiendo al control de calidad, promover la excelencia en la prestación de la asistencia del paciente con enfermedad renal crónica en Latinoamérica. Se reconocen 3 etapas desde en lo organizativo. Una primera etapa que fue coordinada por el profesor Nelson Masucci, nuestro querido profesor uruguayo, con un comité ejecutivo que estaba integrado por la doctora Schuet y el doctor Juan Fernández, y una domicilio en Uruguay. Una segunda etapa, coordinado también por mi querida amiga la doctora Cusumano, con un comité ejecutivo formado por ella, el doctor Guillermo García, y que tuve el placer de integrar. Y una tercera etapa donde ya la sede es, digamos, latinoamericana. En esta etapa las telecomunicaciones progresaron maravillosamente, y entonces hemos podido coordinar con el doctor Guillermo Rosales, que vive en Argentina, y yo que vivo en Uruguay, integrando además el comité ejecutivo con el doctor Ferreiro de Uruguay, la doctora Figar de Argentina, el doctor Lugón de Brasil, Sintraceso de Brasil y la doctora Luzardo y Cereta de Uruguay. Y a todo esto se suman los imprescindibles, que son los delegados nacionales, que acá están detallados los últimos, pero que han ido cambiando a lo largo de este periodo. En cuanto a su funcionamiento, el registro funciona con la recolección de datos, en la cual los países participantes completan una encuesta anual que se reparte a fin de año y proporcionan datos sobre los pacientes incidentes y prevalentes sometidos a tratamiento de renal sustitutivo mediante todas las modalidades: hemo, diálisis peritoneal y trasplante con injerto funcionante, y a su vez la etiología de la enfermedad renal crónica, el número y tipo de trasplante renal, el porcentaje de población que tiene cobertura de renal sustitutiva, el número de nefrólogos y otros parámetros que consideramos relevantes y que van cambiando todos los años. El análisis de esta variable se realiza de forma rutinaria luego, y se determinan correlaciones con algunos indicadores socioeconómicos como el PBI, la esperanza de vida al nacer y otros índices. Y se publica un informe anual. En cuanto a su financiamiento, el registro nunca tuvo apoyo económico planificado y permanente. En algunos periodos la Secretaría fue financiada por SLAN o la industria farmacéutica, pero la actividad de los coordinadores y los delegados nacionales siempre ha sido voluntaria y honoraria. El registro ha contribuido permanentemente al conocimiento, organizando reuniones y cursos. Se hicieron 2 encuentros de delegados, en el 94 en Montevideo y en el 2002 en Buenos Aires. Organizamos 3 cursos de introducción a la epidemiología con los docentes del registro europeo, uno en Argentina en julio del 2007, que fue una verdadera patriada, y luego oficialmente con el apoyo de SLAN en el Congreso SLAN de México 2009 y en el de Cartagena de Indias en abril del 2012. Y estas son algunas de las publicaciones que hemos realizado. Hemos participado en congresos y simposios, en todos los congresos ASN SLAN, Punta del Este, Río de Janeiro, México, Cartagena, Santiago de Chile, México de nuevo en 2017, Lima, Panamá, Córdoba y Buenos Aires, y en todos los simposios del Comité de Poblaciones en Desventaja de ASN Congan, que fue el último, fue en Querétaro, México. Y a su vez participamos de la iniciativa Shatter, que es el de compartir la experiencia en registros renales. Es una iniciativa de la Sociedad Internacional que funciona desde el 2017 y desde ese momento hemos participado en ella. Y por último, tenemos nuestro espacio en la web de SLAN, que está en este sitio alojado. Bueno, el segundo punto que quiero mencionar es
sobre la alianza SLAN-OPS. En el junio del 2013 la OPS definió el Plan Estratégico en pro de la Salud, Desarrollo Sostenible y Equidad, y allí se fijó por primera vez una meta en cuanto a la prevalencia de tratamiento de reemplazo renal para el año 2019, de llegar a una tasa de prevalencia de por lo menos 700 pacientes por millón de habitantes. Esa premisa estaba basada en que se debía impulsar la cobertura universal de salud, promover acciones para acceder a intervenciones que pudieran prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, y a su vez que estableció la orientación estratégica de la OPS sobre la base de prioridades de salud pública de los estados y especificó los resultados que deberían alcanzarse en ese periodo 2014-2019. Llegar a esta meta requería, entre otras acciones, contar con un sistema que permitiera el monitoreo y la evaluación de los progresos, y a su vez el mejor instrumento para ello se consideró que era tener un registro de base poblacional. En ese momento OPS contacta a SLAN y al registro latinoamericano y nos solicita que elaboremos 3 documentos, uno con una propuesta sobre los contenidos informativos, indicadores de calidad y criterios operacionales de un registro de diálisis y trasplante para la región de Latinoamérica, que fue redactado con el doctor Rosa Díez dentro del Comité de Registro de Diálisis y Trasplante de SLAN, y a su vez un segundo documento que evaluara la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos y estimara las necesidades para expandir la cobertura y el acceso a la diálisis y el trasplante, elaborado por el doctor Cueto Manzano y la doctora Solá del Comité de Salud Renal de SLAN. Y el tercero, la creación de un instrumento educativo para entrenar y certificar a los responsables de los registros nacionales de diálisis y trasplante de SLAN, que fue redactado también por el doctor Rosa Díez y por mí. Estos documentos, que fueron elaborados en un tiempo considerado, se nos consideró de 2 o 3 meses, era poco el tiempo, fueron revisados por un grupo de expertos luego, y cuya contribución se detalló en cada uno, y se aprobaron en la Comisión Directiva de SLAN en julio del 2014. En esos documentos se señalaba además cuál debía ser el indicador para que debíamos tener, cuál era el resultado esperado, que era aumentar el acceso a las intervenciones para prevenir y tratar enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, de dónde partíamos, que eran los 7 países que tenían una prevalencia mayor en Latinoamérica, y a dónde queríamos llegar en el año 2019, que era por lo menos en 14 países, o sea, el doble. Entonces, en ese momento se diseñó un plan para poder arribar a esos resultados. Realizamos entonces 2 cursos como primera acción, 2 cursos de entrenamiento y certificación de delegados nacionales de los registros de diálisis y trasplante, definiendo los objetivos generales de esos cursos, que era promover el desarrollo de los registros, consolidar el sistema de datos, caracterizar la población que estaba en tratamiento, considerando sus variables sociodemográficas y modalidades de tratamiento, y conocer la incidencia, prevalencia, morbidad y mortalidad de la población en tratamiento de sustitutivo en todos los países de América Latina. Y con objetivos específicos, definíamos que al finalizar el curso los participantes deberían ser capaces de definir el caso de registro de diálisis y trasplante, conocer la definición operativa, el organograma y los métodos para compilar la información de un registro, preparar el formulario y además que adquirieran una actitud de compromiso con la implementación y consolidación del registro nacional y sus actividades en el marco del desarrollo de la nefrología en la región, con un compromiso firmado por todos los países de Latinoamérica para lograr una prevalencia de diálisis de por lo menos 700 pacientes por millón en 2019. Todo esto se dio en el marco de un... Carlota, tienes que ir finalizando por fin. Bien,
Entonces, solo digo que se dio en el marco de un momento muy especial en el cual se empezaba a hablar de la nefropatía, de una epidemia de enfermedad renal crónica por nefropatía de causa no desconocida en Latinoamérica. Así realizamos los 2 cursos, esos, y luego planificamos OPS entabla relaciones oficiales con SLAN en junio del 2015 y ahí nos planteamos la realización de 11 talleres, de 12 talleres en 11 países de Latinoamérica. Fue una verdadera cruzada en la cual se entrenaron a todos los delegados de todos los países de Latinoamérica. Invitados por SLAN, invitados por OPS, estos son los países que participaron y nosotros los asesores temporarios. Y luego el último taller, y ya termino, que se realiza en noviembre de 2017 en Panamá, donde se confecciona un instrumento, los concurrentes al taller confeccionan un instrumento para evaluar la escala de complejidad de un registro y la calidad de sus datos, que es con el cual nos manejamos para hacer la estadificación de cada registro y comparar a su vez los registros entre sí hasta hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, voy a aprovechar unos minutos para mi reconocimiento y agradecimiento a la Sociedad Española de Nefrología, que realmente es un faro para todos los países de Latinoamérica y un ejemplo a seguir, incluso el ejemplo de hacer un congreso, y mi reconocimiento también a la comunidad valenciana. Siempre han sido, digamos, un recurso para apelar hacia memoria, justamente pensando en esta actual calamidad, lo que fue la pandemia. Cuando fue la pandemia recuerdo haber llamado a Miriam Goicoechea, yo como presidente de Sociedad Argentina de Nefrología, hicimos uno de los primeros webinars ahí regional y ellos nos contaban, ustedes nos contaban la historia que ya habían vivido y realmente, como todo lo que han hecho siempre, un ejemplo a seguir y que nuevamente mi agradecimiento. Mi agradecimiento a José Emilio y a Borja por este taller. Y bien, vamos a dar comienzo entonces a los datos. No tengo conflictos de interés y en primer lugar destacar que estos todos conocen que es el Atlas, en la cual, si bien Latinoamérica no ocupa el primer lugar en prevalencia de enfermedad renal crónica, destacar que estamos sí en primer lugar de mortalidad por enfermedad renal crónica. Y esto ya lo describía Cueto Manzano y a Walter Doutat hace unos años. La tasa de mortalidad que representa la más alta del mundo por enfermedad renal crónica, como vamos a ver en nuestros datos, con una amplia variación en toda nuestra región, en la cual se muestra que algunos pacientes aún no tienen acceso a terapia sustitutiva renal, que las enfermedades no transmisibles son cada vez más causa de enfermedad renal crónica, destacando obviamente la diabetes como el resto del mundo, pero muy prevalente en algunos países, y la necesidad de la creación de los registros, que es lo que estuvo mencionando, y el esfuerzo que se llevó a cabo a lo largo de todos estos años. Y bueno, y en esta, digamos, reconocimientos, mi reconocimiento especial a Carlota, que ustedes han visto que no necesitaba lógicamente más tiempo para contar todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años, pero bueno, lógicamente el tiempo lo marca. Sí, como destacó ella, hay una metodología. La metodología es una encuesta anual en la cual nosotros, para emitir justamente nuestro reporte, tenemos en cuenta esta encuesta anual que recopilamos datos, también tomamos datos del Banco Mundial, así como también otras bases de datos importantes como pueden ser las bases del DONASUR. Y cabe destacar que estos datos que voy a mostrar tienen que ver también con la calidad de los registros nacionales, que hay también una heterogeneidad en toda la región, y esa categoría puede ser categoría 1 a 5, mostrando, bueno, la categoría 5, que son pocos, lógicamente los que tienen mayor calidad. Y en base a estos datos podemos ver que América Latina ha tenido justamente los sacudones propios también de la pandemia y que estamos recuperándonos, pero lógicamente, como se puede ver en el mapa, la tasa del Producto Interno Bruto de todos los países, lógicamente, es inferior al hemisferio norte. Con respecto a la expectativa de vida por año, iba
aumentando progresivamente, nuevamente el sacudón de la pandemia y recuperándonos ahora, y sí la mejoría en términos de tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, que estos son datos que se usaron también para comparar con los datos obtenidos en el registro. Sí vemos que a lo largo de los años, esto es una tasa promedio total de 904 por millón para el año 2022, que son los datos que estoy mostrando, y que la prevalencia por modalidad arroja como primer modalidad la hemodiálisis, en segundo lugar la diálisis, el trasplante, y en tercer lugar la diálisis peritoneal, mostrando justamente en el 2010 una mayor prevalencia del trasplante por encima de la diálisis peritoneal. Y acá sí, en esto me voy a detener un poquito más para mostrar qué pasa por país. En esta línea roja podemos ver el objetivo que se había fijado en 2019 por OPS, que era una tasa de 300 por millón de habitantes. Fíjense que Latinoamérica en promedio está superando esa tasa, pero sin embargo encontramos todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países que están todavía por debajo de esa tasa establecida de accesibilidad de 700 por millón. El resto, lógicamente, están por encima. Y sí, acá podemos encontrar las prevalencias por país y por modalidad. Nuevamente encontramos acá a Latinoamérica con un promedio de 20% para trasplantes, 66% la modalidad más prevalente, la hemodiálisis, y 13% la diálisis peritoneal. Pero fíjense nuevamente que hay heterogeneidad, encontrando países como El Salvador con 54% de diálisis peritoneal y países con 0 prácticamente de diálisis peritoneal, y así también países con escasísima tasa de prevalencia de trasplante. Con respecto a la incidencia, también varía según los países, con un valor que va del 21.1 hasta 257.7 para el caso de Uruguay y para una tasa de incidencia promedio de 129.4. Y en el caso de la diabetes, el 37,9% de la población incidente es por diabetes, mostrando también variaciones regionales de 27% hasta un valor, como puede ser en México o en Colombia, que supera el 45%. Así ocurre también esta heterogeneidad en términos de la edad de los pacientes, si los clasificamos en mayores o menores de 65 años, encontrando un promedio de 31% de los pacientes mayores de 65 años, 69% menores de 65 años, y países por debajo, digamos, de este promedio, por decir, por encima en realidad, que muestran una población mayor o igual a 65 años, solamente 4. Con respecto al género, el 59% son de sexo masculino, variando justamente entre países entre el 49% y 69% para el sexo femenino. ¿Qué ocurre con la tasa de trasplante renal? Bueno, esta tasa fue en ascenso a lo largo de los años, también tuvimos el efecto COVID y para el 2022 esta tasa se estaba recuperando. Ya como pueden ver, estos son datos ya del DONASUR, en el cual podemos ver que ya para el 2023 se obtuvo el número más alto de trasplantes renales por año en la región, siendo el 34% donante vivo, 65% de donante fallecido, y también, como se muestra acá, el efecto COVID en esto. Acá podemos ver detallado por país y por número total de trasplantes, encontrando en primer lugar a Brasil, México, Argentina y Colombia, pero lógicamente estos son números totales, no son números de tasa por millón, como voy a mostrar posteriormente. Y con respecto al financiamiento, la mayor parte de ellos es 49% financiamiento público, 35% seguridad social, 16% privado. Y con respecto al género, 66% masculino. Acá encontramos las tasas de trasplantes de todos los países. Estos son datos totalmente accesibles y públicos en el DONASUR. Y los países con mayor tasa de trasplante de la región están Uruguay, Argentina y Brasil.
Con respecto a los pacientes incluidos en lista de espera, es muy variable, va desde el 1% hasta países como Costa Rica con una prevalencia en lista de espera de 62%. Y estos son los cálculos con respecto a las variables que habíamos mencionado de índice de salud y de datos del Banco Mundial. Hay una clara asociación entre el Producto Bruto Interno per cápita y la prevalencia de terapia sustitutiva renal, como podemos ver. No así esta asociación la vemos con la expectativa de vida al nacer, otro marcador de calidad sanitaria que uno podría establecer por el país, ni tampoco con la tasa de mortalidad infantil y una cierta, digamos, asociación entre el índice de desarrollo humano y la terapia sustitutiva renal. Pero el que más lógicamente tiene correlación es justamente el Producto Bruto Interno. Por último, con respecto a la accesibilidad, encontramos que un número de países aún no tienen accesibilidad a la terapia sustitutiva renal y esta está claramente asociada de acuerdo al tipo de ingreso de dicho país, sea alto, medio o bajo. Con respecto a los recursos humanos en Latinoamérica, el país con mayor número de nefrólogos es Brasil, para un promedio en toda Latinoamérica de 482, pero nuevamente lo más correcto es expresar esto por tasa por millón de habitantes, y el número recomendado por OPS, que debería ser de 22 por millón de habitantes, aún no lo logramos en la región por promedio, siendo de 18 por millón de habitantes, con un valor que solamente está por encima de este promedio para la región Jalisco-Aguascalientes. Menciono y aclaro que siempre así aparecen nuestros registros porque México no cuenta con un registro propio y solamente ellos son los que informan. Ecuador, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Cuba y en primer lugar Uruguay. Estos fueron mencionados ya y nuestro agradecimiento a todos los representantes nacionales que año a año completan los datos de nuestro registro latinoamericano, los miembros del comité del registro y como conclusión vemos que la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica es la más alta del mundo para Latinoamérica y sí también destacar que la segunda causa de años de vida perdido también a nivel mundial es también para Latinoamérica. Vemos que a lo largo de los años se ha logrado una mayor accesibilidad a las terapias de sustitución renal y esto está claramente asociada a la economía del país, siendo la hemodiálisis la modalidad más utilizada. Lamentablemente la diálisis peritoneal, a excepción de algunos países, es una modalidad subutilizada, a pesar del beneficio de su costo-efectividad y la potencial aplicación para aquellos pacientes que particularmente a lo largo de toda Latinoamérica tienen dificultades geográficas de accesibilidad a un centro de hemodiálisis. Se ve que hay un claro aumento de la tasa de trasplantes en la región, si bien hay una clara heterogeneidad en toda la región, y queda claro que hay que capacitar a nuevos especialistas en nefrología en toda la región. A lo que hace particularmente a este capítulo, la creación de más registros nacionales y el aumento de su calidad son clave para determinar la verdadera carga de la enfermedad y los resultados para los pacientes. Estudios de investigación epidemiológica iberoamericanos aportarán mayor conocimiento para beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo y Carlota, por esa excelente presentación. Felicitarlos, son dos grandes líderes en América Latina y tienen un trabajo bastante importante con el Comité de Registro de Diálisis y Trasplante. A continuación vamos a presentar a la doctora María Fernanda Slón. La doctora María Fernanda es adjunta de nefrología del Hospital Universitario de Navarra y es vocal de la Junta de la Sociedad Española de Nefrología encargada de diálisis domiciliaria. Recuerden que al final vamos a hacer las preguntas de las presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, mi más profundo ánimo y esperanza para la población de Valencia, especialmente para los compañeros que están aquí de esta región en estos días tan complicados.
Y durante los próximos minutos presentaré los datos del registro de hemodiálisis domiciliaria, que quisiera mencionar que este registro, la encargada del registro es María Auxiliadora Abajo, que por temas de salud no puede acudir el día de hoy, así que la sustituiré presentando los datos. Emilio ha comentado en su sesión que es verdad, yo siempre digo que los tratamientos domiciliarios no compiten entre sí porque son complementarios, pero realmente agradezco que todos estéis aquí porque lo que sí compite contra la sesión de los registros son otras sesiones como los highlights o como temas de estrategias de protección renal, así que realmente agradezco a todos los que estáis aquí presentes porque demuestran el interés por participar en esta sesión que tiene muchas veces poca asistencia. Así que gracias por estar aquí. Cuando queremos ver la situación de hemodiálisis domiciliaria en España, automáticamente lo que la gente buscaría es ir al Registro Español de Enfermos Renales y buscar qué es lo que pasa con la hemodiálisis domiciliaria en España. Y como bien sabéis, todos los años vemos esta gráfica, que es la gráfica de prevalencia de tratamiento de enfermedad renal, y en la gráfica principal vemos que aparece la hemodiálisis, pero no vemos ningún dato relacionado con la hemodiálisis domiciliaria. Vemos la diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, pero no se ven los datos. En este año tengo que agradecer a Beatriz Maillo, que después de muchos años de insistencia, de pedir que por favor añadiéramos esos datos en el registro, por primera vez en el registro de enfermos renales de España, salen y aparecen los datos de lo que corresponde a la hemodiálisis domiciliaria, como lo podéis ver y como lo ha presentado Emilio en las diapositivas previas. ¿Qué es lo que podemos ver con los datos del REDIT? Como podéis ver, la hemodiálisis domiciliaria en España ha ido incrementándose a lo largo de los últimos años. Aquí, esta es la línea donde se expresa el número de pacientes en hemodiálisis domiciliaria que, comparándolo con hemodiálisis en centro, es muy inferior, por lo que parece que no hay ningún movimiento en esa línea. Sin embargo, si miramos aquí el porcentaje entre pacientes en hemodiálisis domiciliaria frente a pacientes en hemodiálisis en centro, podemos ver cómo a lo largo de los años, especialmente en estos últimos años, el porcentaje de pacientes que están en hemodiálisis domiciliaria comparado con hemodiálisis en centro está incrementándose de forma llamativa a lo largo del país. Sin embargo, viéndolo ya así más con detalle es esto, pero si queremos ver más detalles de la edad, del sexo, de tipo de prescripción, el registro de enfermos renales no nos dice nada más. Podemos ver que está incrementándose y eso es lo único que podemos saber. ¿De dónde sacamos más información para saber la situación actual en España? Pues hasta el momento actual teníamos un registro, como lo podéis ver, de los de la SEN, en donde varios hospitales íbamos rellenando datos de los pacientes que teníamos en cada centro y de ahí es los datos que presentaré en los próximos minutos. A lo largo de estos años, ese registro de hemodiálisis domiciliaria lo hemos ido rellenando 14 comunidades autónomas con 36 provincias que cuentan actualmente con hemodiálisis domiciliaria como una oferta de tratamiento para sus pacientes en España. Desde que empezamos a alimentar ese registro, se han ido incluyendo cada vez más centros, como podéis ver, que van alimentando ese registro y se han ido aumentando de forma llamativa el número de pacientes introducidos en el registro. Estos números no son pacientes tratados ni son pacientes prevalentes. Quiero llamar la atención que son los números de pacientes introducidos en el registro y son los números de los pacientes de los que analizaremos los datos durante esta presentación. En total, actualmente tenemos 59 centros participando en este registro con un total de 876 pacientes incluidos. Esta es la distribución por comunidades autónomas. Aquí se representa únicamente las 4 comunidades con más pacientes en el registro, empezando por la Comunidad Valenciana con 215 pacientes distribuidos en 8 centros, la Comunidad de Madrid con 159 pacientes procedentes de 9 centros, la Comunidad de Cataluña, que en los últimos años ha incrementado sus números de forma notable, con 105 pacientes procedentes de 11 centros, y la Comunidad de Navarra, en las que hemos ido tratando 91 pacientes en solo un centro, que es mi hospital, el Hospital Universitario de Navarra.
Esta es los pacientes incidentes a lo largo de los años. Como veis, ha habido un incremento exponencial en los últimos años. No significa que sean pacientes incidentes en totalidad, sino que son, como repito, los pacientes introducidos en los registros. Por edad, vamos a ir analizando las diferentes características demográficas. Como podéis ver, la mayor frecuencia, el grupo más frecuente de edad es la edad entre los 50 y 60 años. Y en ese registro nos hemos dado cuenta que los pacientes tienen una media de 55 años y edades muy variables, desde 90 años hasta 15 años, los pacientes más jóvenes que se han introducido en ese registro. Por sexo, y como era de esperar, la mayoría de los pacientes son hombres. La mayoría de los pacientes, y esto es una cosa que ha llamado la atención, en cuanto a la diabetes, eran pacientes no diabéticos. Emilio acaba de presentar los datos de la causa de enfermedad renal más frecuente en España y como salía en el registro, la principal causa es la enfermedad renal por diabetes, pero aquí nuestros pacientes en hemodiálisis domiciliaria, como podéis ver, la mayoría son no diabéticos. Con respecto al nivel de estudios, podemos ver que es muy variado, desde pacientes universitarios, de bachillerato, de estudios básicos. Como podéis ver, no hay un patrón homogéneo en este aspecto. Con respecto a los datos sociales y laborales, también es muy variado. Tenemos la mayoría de los pacientes, como podéis ver, están en activo. Sin embargo, si juntamos todo el resto de parados, incapacitados y jubilados, pues bueno, hay un porcentaje muy grande también de pacientes que no están trabajando. Yendo un poco más allá, hemos analizado el tipo de monitor de hemodiálisis más utilizado. Aquí se representan las 3 opciones que disponemos actualmente en España. Como podéis ver, los monitores convencionales son la minoría de los pacientes tratados y a la cabeza están los pacientes tratados con Fisidia, seguidos de los de pacientes tratados con el monitor de NxStage. En cuanto a la prescripción más frecuentemente utilizada es la corta diaria y esto es una cosa que voy a adelantar, voy a hacer un poco un spoiler, son de las cosas que se van a cambiar en el nuevo registro porque en el registro actual no teníamos muchos datos para especificar características de la prescripción, pero con el registro actual haremos este análisis mucho más detallado en cuanto a la prescripción de hemodiálisis domiciliaria. También quiero resaltar que cuando otras, que aparece un número muy reducido de pacientes, está introducido los datos de la hemodiálisis nocturna domiciliaria, que es una terapia, como bien sabéis, que hemos empezado recientemente en España y que todavía los números son muy pequeños, pero que espero que el próximo año, con el nuevo registro y con más datos más detallados sobre la prescripción, podamos mostrar unos datos más específicos. Con respecto al acceso vascular, la mayoría de los pacientes se encuentra con una fístula, pero un número no despreciable de pacientes, como podéis ver, también se encuentran con un catéter venoso central. Estos datos son muy importantes porque todavía hay gente que piensa que con catéter venoso central no es recomendable hacer hemodiálisis domiciliaria. Con estos datos podemos defender que es verdad que preferimos la fístula arteriovenosa, pero en casos de no tener una fístula funcionante, la opción de poderse dializar en casa con un catéter venoso central es una opción aceptable. En los casos de fístula, la mayoría de ellos realizan una canulación con técnica de button hole, como podéis observar. Con respecto a los entrenamientos, la mayoría de los hospitales, la mayoría de los centros realizan el entrenamiento en el centro, como podéis ver. Algunos hospitales hacen los entrenamientos en domicilio. Y quisimos analizar cuántos de estos pacientes tenían ayuda en domicilio y cuántos son independientes en la técnica. La mayoría de los pacientes son independientes, no requieren ayuda en domicilio. Un porcentaje del 14% tienen una ayuda parcial y un 34% tienen una ayuda total. En España, como bien sabéis, todavía no contamos con la hemodiálisis domiciliaria asistida como técnica regulada por el gobierno, por sanidad, pero sí que podemos darnos cuenta que un porcentaje nada desdeñable de nuestros pacientes están siendo asistidos por un familiar.
Con respecto a la situación actual de los pacientes, este registro involucra números de 876 pacientes, no es 876 que tenemos en el momento actual, por lo que es un poco difícil saber cuál es la situación actual de los pacientes con hemodiálisis domiciliaria. Lo que sí que vamos a tomar en cuenta con estos datos del registro, con lo que tenemos actualmente, es analizar un poco cuáles son las causas de salida, porque como digo, no sabemos exactamente si todos estos siguen en la técnica por una dificultad que comentaré al final relacionada a quién alimenta el registro y si la persona que alimenta ese registro da de baja a los pacientes en el momento en que se le daba de baja. Así que vamos a dejar esto un poco al lado, pero sí que vamos a centrar la atención en las causas de salida. Y las causas de salida, como podéis ver, la mayoría de ellos es relacionado al trasplante renal. El 57% de los pacientes que salen de hemodiálisis domiciliaria es para un trasplante renal. 23% salen de causa fallo de técnica, van a hemodiálisis en centro. Es verdad que contamos con los datos de forma muy irregular cuáles son estas causas de salida, pero las principales causas de salida que no están mostradas en esta presentación son por aumento de comorbilidad, por pérdida del familiar que ayuda en la terapia y por temas relacionados al acceso vascular. Espero que también con los datos del próximo registro, en el que tendremos esto más detallado, podamos saber y analizar esta situación con mucho más detalle. Para concluir todo lo que he mencionado, lo que sí que tenemos claro con los datos que tenemos con este registro, que es muy básico, es que la hemodiálisis domiciliaria en España continúa creciendo, lenta pero progresivamente. Existe una gran disparidad en el uso de la técnica entre comunidades autónomas, como lo mostré al inicio, y entre hospitales. De los pacientes que hemos tratado hay una gran diversidad, tanto de características demográficas como de situación sociofamiliar. Hay un alto porcentaje de pacientes independientes para realizar la técnica, que esto es una cosa también bastante llamativa en nuestra casuística en el registro. Con respecto a los monitores utilizados, es evidente que hay un mayor uso de monitores portátiles. La prescripción más frecuente es la corta diaria y con respecto al acceso vascular hemos utilizado ambos. Casi la mitad utilizan fístula, pero también un número muy importante se utilizan catéter. Y la principal causa de salida, que esto es una cosa bastante importante, la principal causa de salida es por el trasplante renal. ¿Qué limitaciones tiene este registro? Primero, como todos los registros, no es obligatorio. Y la limitante más importante de este registro era la inclusión individual de pacientes, no dependiendo de centro, sino dependiendo de la persona que introducía los datos. Eso hacía que si la persona se iba del centro a otro centro, los datos que se introducían ya no se podían modificar o no se podía saber quiénes estaban incluidos y quién no, por lo que todo eso tenía que cambiar. ¿Y qué es ¿Qué tenemos ahora? Como Borja lo ha comentado al inicio de la presentación. Vamos a tener un nuevo registro, una nueva plataforma para recoger muchísimos más datos de los que tenemos hasta el momento actual. Ya esto Borja lo comentó, el registro de hemodiálisis domiciliaria es uno de los registros que se va a adaptar a esta nueva normativa, en el cual habrá muchísimo más detalle en cuanto a la prescripción, en cuanto al acceso vascular, y muchos de los criterios que Borja comentaba que unos eran obligatorios y otros no, esos datos y causas de salida de la terapia van a ser obligatorios en el nuevo registro de hemodiálisis domiciliaria. De momento no está operativo, pero esperamos que, como ha comentado Borja, año nuevo, vida nueva, a partir del enero del 2025 podremos complementar bien los datos y tener una información mucho más amplia y más detallada de lo que está pasando con nuestra población en hemodiálisis domiciliaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Y los últimos 15 minutos de esta sesión de registros corren a cargo de la doctora Marian Goicoechea del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y que lidera el registro español de glomerulonefritis. Cuando quieras, Marian.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la SEM por dejarnos estos 15 minutos para hablar del registro de glomerulonefritis. Como Fernanda acaba de decir, no es un registro obligatorio, por lo tanto, pues tiene sus limitaciones, pero es un registro que llevamos haciendo desde el año 1994, por lo tanto se cumplen 30 años. No están incluidos todos los datos del 2024, pero 32.711 biopsias. Hay más, pero hemos eliminado todas aquellas que no tienen datos obligatorios, que ya tendrán a partir del registro nuevo. Vamos a hablar de ellas. Aquí están separados por grupos de edad. Como veis aquí, el porcentaje de biopsias por grupo de edad en el grupo más joven está disminuyendo a lo largo del tiempo, con un aumento del resto de las biopsias pues, en los pacientes entre 46 y 65 años, entre 66 y 75 años y en los más mayores. Si hablamos de las patologías más frecuentes en adultos, la más frecuentemente incluida en el registro y biopsiada es la nefropatía IgA, seguida de la nefritis lúpica. Como veis aquí, en los últimos 12 años hemos dividido los periodos en periodos de 6 años, como veis aquí reflejado por colores, pues vemos un incremento de los casos de nefropatía IgA biopsiadas claramente, mientras que en otras patologías como la nefropatía membranosa hay un descenso. Probablemente la utilización de los antiplados receptor haya provocado este descenso y, como veis aquí, un aumento de los casos de nefropatía diabética como datos más significativos. Si valoramos las patologías más frecuentes dentro de los jóvenes, entre 18 y 45 años, tenemos 11.167 biopsias. De nuevo, la nefropatía IgA es la patología más frecuente incluida, biopsiada, y como veis aquí, se comprueba que en este grupo de jóvenes se produce este aumento significativo. Probablemente estemos biopsiando a más pacientes con menos proteinuria y más o con alteraciones como microhematuria. Y bueno, pues vemos que hay un descenso de la nefropatía membranosa que vemos aquí en la línea morada, y la segunda, que es el lupus, se mantiene en este grupo de edad con un porcentaje del 18,9%. Entre los pacientes entre 46 y 65 años, 11.262 biopsias, la más frecuente de nuevo es la IgA, seguida de la nefropatía membranosa, con un descenso de la nefropatía membranosa en morado y un ascenso, como veis, importante de la nefropatía diabética, que es un 7,6%, y que en los últimos periodos pues, se está biopsiando más. Entre las patologías más frecuentes en los mayores, entre 65 y 75 años, 5.670 biopsias. Las dos patologías más frecuentes son vasculitis en verde, membranosa en morado, pero ambas dos con un descenso importante en los últimos años, pues ANCAS y antiplados, yo creo que el motivo, y un aumento del resto, como es la nefropatía diabética en azul, la nefritis tubulointersticial aguda en gris y la nefropatía IgA, como hemos visto antes, en rojo. En los mayores de 75 años, en nuestros ancianos, pues encontramos las vasculitis en verde como la causa más frecuente, 15,3%, con un descenso también de la nefropatía membranosa en morado y un ascenso de la nefritis tubulointersticial aguda, aunque es verdad que en los últimos años parece que se mantiene estable, y un aumento de los casos de nefropatía diabética. Bien, si vemos el porcentaje de diagnósticos por síndrome, predomina el síndrome nefrótico, como veis, con un 32,4% en la mayoría de los grupos de edad, seguidos de las alteraciones urinarias asintomáticas, fracaso renal agudo y enfermedad renal crónica. Es verdad que el fracaso renal agudo, como veis aquí, es la causa de biopsia fundamental en los grupos de pacientes más añosos, es decir, por encima de 75 años.
Respecto a la patología más frecuente que se biopsia con el síndrome de alteraciones urinarias asintomáticas, es la nefropatía IgA, seguida del lupus y de la glomerulosclerosis segmentaria y focal, y más o menos se mantiene igual, el lupus descendiendo en los últimos años en los diferentes periodos estudiados. Fracaso renal agudo, causa más frecuente de biopsia, las vasculitis, con un descenso importante desde la aparición de los ANCAs y un aumento importante, como veis aquí en esta parte, de la nefritis tubulointersticial aguda, que va creciendo progresivamente, probablemente también pues, los fracasos renales asociados con fármacos oncológicos tendrán un importante lugar aquí. Respecto a la enfermedad renal crónica, patología más frecuentemente biopsiada la IgA, seguida de la nefroangiosclerosis y de la glomerulosclerosis segmentaria y focal, con un aumento significativo, como veis aquí, de los pacientes con diagnóstico de nefropatía diabética. Entre los pacientes jóvenes, 18 y 45 años, la primera causa de síndrome nefrótico es la nefropatía membranosa, seguido por mínimos cambios, y esta proporción pues, se mantiene, como veis, en casi todos los grupos de edad. 46 y 65 años, nefropatía membranosa, mínimos cambios. 65-75 años, 32% nefropatía membranosa, mínimos cambios, y aquí por primera vez aparece la amiloidosis con un 6,7%, nefropatía diabética 10,4% y igual en los ancianos por encima de 75 años. Bien, en la segunda parte de mi exposición hemos querido analizar por primera vez la influencia del género en la patología glomerular biopsiada. Bueno, pues creo que es un tema interesante, no había nada o no hay nada publicado y bueno, hemos querido ver el número de biopsias en hombres comparadas con las mujeres. Tenemos 19.728 biopsias en hombres y 13.146 en mujeres. Estos son los datos analíticos que disponemos. Las mujeres se biopsian con una función renal algo mejor que los hombres, creatinina menor, pero además un filtrado glomerular estimado por MDRD4, que es la fórmula que está incluida en el registro, que cambiaremos a CKD-EPI en el próximo registro, pero 59 frente a 56 y aclaramiento de creatinina medido también 58-55, sin variaciones en la proteinuria significativas, aunque hay mucha diversidad, y esto es error estándar de media porque había una variación muy importante. Bien, vamos a ver el porcentaje de biopsias en función del género a lo largo del tiempo, y como veis esto se ha mantenido en todos los periodos de tiempo, aproximadamente un 55% son de hombres y un 45% aproximadamente de mujeres. Si lo dividimos según los grupos de edad, pues es verdad que el porcentaje respecto a hombres y mujeres es mayor en los dos grupos intermedios, es decir, en los adultos entre 45 y 75 años, mientras que en los extremos pues hay más biopsias de mujeres, en los jóvenes menores de 45 años y en los ancianos mayores de 75 años. Respecto a los síndromes según género, pues el porcentaje de biopsias por síndrome nefrótico, alteraciones urinarias asintomáticas, enfermedad renal crónica, fracaso renal agudo y síndrome nefrítico, veis que son parecidos y sí que hay un aumento de biopsias por fracaso renal agudo en hombres con respecto a las mujeres. Por etiología, analizamos glomerulosclerosis segmentaria y focal, tenemos 3.000 biopsias. Como veis, se ha mantenido la proporción hombres-mujeres incluidas en el registro a lo largo de todos los periodos de tiempo, y si queremos ver, porque claro, hay más biopsias de hombres y mujeres, entonces la segmentaria y focal dentro de los hombres representa un 11,3% de todas las patologías biopsiadas y en las mujeres un 10,5%, por lo tanto, analizando dentro de cada grupo, pues no hay tantas diferencias como vemos en el número de biopsias. Respecto a la membranosa, pues como vemos igual, o sea, un porcentaje mayor a lo largo de los periodos de biopsias en hombres y mujeres, y como veis aquí, bueno, pues una tendencia incluso en los últimos periodos a que haya más hombres incluso que mujeres. Pero dentro de los hombres la membranosa representa un 2,1% de todas las biopsias incluidas y dentro de las mujeres un 1,5%.
La nefropatía IgA, que como hemos dicho es la más prevalente, 4.861 biopsias, pues vemos que casi más del 70% están realizadas en hombres con respecto a pues menos del 30% en las mujeres, y la diferencia se mantiene dentro de cada grupo, 20,2% dentro de los hombres versus un 11%, 10,9% en las mujeres. Son 4.861 biopsias. El lupus, pues el lupus evidentemente, más del 80% de las nefritis lúpica en mujeres y aproximadamente pues entre el 18% aproximadamente mantenido de biopsias en hombres en todos los periodos de tiempo. No están aumentando el lupus en los hombres según y esto significa que el 0,7% de la patología glomerular en hombres es lupus versus el 8% de patología glomerular en mujeres. Nefritis tubulointersticial aguda, tenemos ya 1.316 biopsias. Aquí fijaros que el porcentaje es más cercano, hay más biopsias en las mujeres, incluso dentro de cada grupo, pues en los hombres representa un 0,9% y por primera vez, excepto el lupus, pues las mujeres ganan en un 1,6% dentro de las biopsias que realizamos en mujeres. Nefropatía diabética, también un porcentaje mayor en hombres, por encima del 70% en los últimos años. Y bueno, pues esto representa el 11,3% de las biopsias en los hombres versus el 8,4% en las mujeres. Y para acabar, como conclusiones, un envejecimiento progresivo de los pacientes biopsiados, menos biopsias en los más jóvenes, la nefropatía IgA, la patología más biopsiada, con un aumento progresivo en los últimos años. Si hablamos de patologías más frecuentes, entre 18 y 45 años es la IgA y el lupus, con un aumento de la IgA. Entre adultos, entre 45 y 65 años, nefropatía IgA y membranosa, con un aumento progresivo de la diabetes y un descenso de la nefropatía membranosa. Dentro de los grupos de 65 y 75 años, las dos más frecuentes son la vasculitis y la membranosa, pero hubo un descenso progresivo de ambas y un aumento progresivo de nefropatía IgA, nefritis tubulointersticial aguda y diabetes. Y en los mayores de 75 años, las dos más importantes son la vasculitis y la nefritis tubulointersticial aguda, con descenso progresivo de vasculitis, aumento de la nefritis tubulointersticial aguda y aumento de la nefropatía diabética. Y respecto a las diferencias en género, mayor número de biopsias en hombres que en mujeres, sin modificación a lo largo del tiempo, predominio de varones en las biopsias de todos los grupos de edad, siendo menores las diferencias en los más jóvenes. Las mujeres se biopsian con mejor función renal, la nefropatía lúpica es el diagnóstico más frecuente en mujeres, pero en el resto predominan el diagnóstico en hombres, y a lo largo del tiempo hay una tendencia significativa a mayor número de diagnóstico de IgA en mujeres y membranosa en hombres, sin modificarse la mayor prevalencia de hombres en el resto de las patologías. Agradecer, por supuesto, a todos los hospitales que envían sus datos, animar a quien no lo hace. Yo creo que el cambio en la modalidad del registro y la facilidad que nos van a dar en cada hospital por poder descargarnos los datos va a contribuir a que utilicemos más esta herramienta que es muy importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian, por la excelente presentación y importantes los datos del registro de enfermedad glomerular. ¿Hay preguntas en el auditorio? Que se pongan de pie. Ahí están los, exacto, la doctora. Bueno. Bueno, gracias. Hola, bueno, felicitarlos por esta mesa. Mi nombre es Leonela Luzardo, soy de Uruguay. Quería preguntarle a Borja, porque nos pasa a veces en nuestro país que tenemos algunas discrepancias o diferencias con los comités de ética respecto a los criterios para ingresar a los pacientes a los registros, donde uno solamente va a utilizar la información obviamente que anonimizada y en donde obviamente que además muchos de los pacientes que registramos fallecieron. Entonces, por saber cómo lo hacen aquí, le consulto cuáles son los criterios que utilizan, si requiere alguna firma del paciente, algún tipo de consentimiento, o por ser registros anonimizados están eximidos de ello.
Es una pregunta muy buena, porque claro, el registro ha ido variando a lo largo de la historia y lo que antes no hacía falta hacer, ahora sí que hace falta. Los registros tienen que tener un comité y el único eximiente en realidad para dar el consentimiento al paciente es que el paciente no pueda dar el consentimiento, es decir, que sea retrospectivo. Incluso en los análisis retrospectivos, si hay acceso al paciente, deben firmar el consentimiento y eso es una cosa que vamos a revisar también, no histórica hacia atrás, porque es muy difícil recuperar datos del registro de glomerulonefritis de 1988, pero sí los pacientes tienen que firmar el consentimiento y sobre todo los análisis prospectivos, como por ejemplo el registro de glomerulonefritis o el de Alport, tienen consentimiento de los pacientes y están custodiados, sí. Y es un consentimiento genérico, es decir, es para ingresar los datos al registro, no luego para cada análisis en particular que vaya a surgir. No, es para introducir los datos en el registro, sí, y se tipifica que será para análisis en general. A sí. futuro. Y la otra pregunta que era para el registro de glomerulonefritis, que es que en Uruguay tenemos un registro uruguayo de glomerulopatías que recoge datos de todas las biopsias de riñón nativo, por la ventaja de ser un país pequeño, desde el año 90, y ahora nos está pasando también esto de que, bueno, a raíz de los plados R tenemos pacientes con nefropatía membranosa que por distintos motivos se definen no biopsiar. Entonces, más allá de que por una cuestión obvia en un inicio, por supuesto que los pacientes ingresaban con glomerulopatía diagnosticada por biopsia, en función de qué pasa ahora con la membranosa, pero quizás a futuro ocurra con otras glomerulopatías, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo sobrellevar esto, digamos? Porque nos va a empezar a pasar que la nefropatía membranosa va a disminuir, no va a ser un descenso real, sino que no lo estamos biopsiando. Yo creo que lo importante es cuando analices los datos, esto es un registro de biopsias, por lo tanto hay que saber que la incidencia y la prevalencia no, y además un registro no obligatorio, no son datos exactos, evidentemente. Ahí vemos que hay un diagnóstico importante de la membranosa, eso no quiere decir que haya menos membranosas, sino que nos estamos biopsiando menos, igual que con la vasculitis, cuando empezamos a utilizar ANCAS, ¿no? Se empieza a utilizar menos y bueno, y cuando tengamos a lo mejor anticuerpos antinefrina para el síndrome nefrótico de los niños, pues a lo mejor también utilizaremos menos la biopsia. Entonces, esto es un registro de biopsias y entonces como tal, pues estas son las limitaciones y esto no son datos de la incidencia de cada una de las patologías glomerulares en España, ni mucho menos, sino los datos que tenemos, porque además, como he dicho antes, este registro no es obligatorio y bueno, faltan datos de importantes centros nacionales de incluir aquí, o sea que esto es lo que tenemos y lo que sí podemos decir es que más o menos podemos ver la tendencia a lo largo del tiempo, que es lo que he explicado yo, ¿no? Pero nada más, no podemos arreglar ese asunto. Nosotros en el registro nuevo pues vamos a meter algunas variables, entre ellos pues vamos a meter el antipla2, ¿no? Pero positividad, incluso titulación para poder tener más datos para extraer, pero hay mucha gente y bueno, en las guías CADIGO dicen que la nefropatía membranosa se puede diagnosticar con unos antipla y no hace falta biopsiar, por lo tanto eso no lo podemos hacer nada más. Muchas gracias. Doctor. Bueno, mi nombre es Secundino Cigarrán, nefrólogo de Lugo. Yo tenía dos cuestiones. La primera cuestión es por qué, si hay posibilidad de incluir el porcentaje anual con respecto a la población con enfermedad renal crónica que requiere tratamiento sustitutivo. Yo no sé si eso es posible o no. Es decir, si nuestros pacientes hacen un 8,6%, por ejemplo, anual de hemodiálisis o de trasplante renal o de diálisis peritoneal. Me refiero que aparte es que es un dato que esto en las unidades de ACERCA lo están pidiendo como ítem, es decir, cuál es la incidencia de la enfermedad renal en terapia sustitutiva, cuántos se van a hemodiálisis, cuántos se van a... Y luego, pues claro, yo lamento muchísimo el tema de la hemodomia. Lo siento, pero lo tengo que decir claramente. Es decir, con los datos que se han presentado, pues son pobrísimos. Yo creo que hay que hacer una reflexión, un cambio de paradigma, un cambio de actitud, porque yo vengo ahora del americano, donde sé que el 8,5% de la población americana empieza tratamiento sustitutivo mediante hemodomia. Sé de dónde vienen los pacientes, sé si vienen de hemodiálisis, si vienen del trasplante, si vienen de las consultas, etcétera. Y claro,
Hoy en día jugamos con un hándicap, y es que nuestros pacientes se meten en Internet y quieren saber qué porcentaje de tratamiento existen en las distintas modalidades. Gracias, Tino. 2 segundos cada uno de respuesta. Primero Emilio y después Fer, que estamos fuera de tiempo y tenemos foros. No, tranquilo. Emilio. Tino, a la primera pregunta. Ábrete. Ábrete, Emilio. A la primera pregunta, cero problemas, porque tenemos la incidencia por millón de población, lo que tenemos que es multiplicas por los millones y ya está. Esto nos puede llevar un minuto más o menos a hacerlo, tenemos el dato y lo podemos decir. Y el otro que te conteste, Fer, pero la respuesta es clara. A la segunda pregunta también tranquilo, porque esto va a mejorar. No, hemos tomado en cuenta... Sí, estoy muy tranquilo. Sí, pero... Lo único que quiero son datos y reflexiones, nada más. Y yo estoy de acuerdo contigo. Por eso he comentado que este es un registro muy básico, que en el nuevo registro nos hemos basado, he colaborado con Auxiliador Abajo para pedir los datos del nuevo registro de hemodiálisis domiciliaria. Y hemos tomado como base el registro americano, que es uno de los mejores registros del mundo, y el registro australiano. Lo que se va a pedir en el nuevo registro, Tino, es procedencia, de dónde proceden, que eso se va a facilitar en el tener un sistema único de registros, porque si vienen de glomerular o vienen de hemodiálisis o ya vienen, el paciente ya está registrado previamente, pero al margen de eso se pide de procedencia y se piden muchos datos de prescripción, de situación analítica, muchísimo más. Pero perdón, el problema de los registros es que la gente no los rellena. O sea, podemos tener un registro extraordinario, si las personas encargadas de los registros no los alimentan, no sirve para nada. Entonces, mi respuesta hacia ti, el nuevo registro va a tener mucho más facilidad para rellenarse, va a tener muchísimos más datos capaces de ser explotados para presentarlos el próximo año, pero necesitamos y contamos con la colaboración de los nefrólogos, porque si no se rellena, no sirven para nada. Gracias. Tino, y por añadir una cosa a lo que acaba de decir Fernanda, el Registro Español de Enfermos Renales te dice cuántos pacientes han empezado en hemodiálisis domiciliaria y cuántos hay en prevalentes, no en esta presentación, que no estaban todos los datos y ha sido un poco corriendo, pero en el registro definitivo ya sale el número de personas. Pues entonces hay una discrepancia, porque si los números que tiene el grupo de Hemodomi no es fiable y los vuestros dan una tal, pues algo hay. Igual no has entendido la diferencia. El Registro Español de Enfermos Renales son datos reales de las personas en diálisis y trasplantados en España. El registro que acaba de presentar Fernanda es un registro voluntario de la Sociedad Española de Nefrología, con lo cual los conceptos son diferentes. Por eso Fernanda, hay discrepancia. lo tienes facilísimo. Sí, por eso estamos aquí. A ver, tenemos que acabar, chicos, la discusión. Os tomáis un café si queréis ahora y lo seguís hablando. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a los panelistas. Excelente simposio sobre registro español y sobre registro de América Latina. Muchísimas gracias y saludos.